Hay noches que parten tu vida en dos. La primera fue cuando abrí la puerta de mi departamento y vi a Eliseo Castelli por primera vez. La segunda fue la noche en que acepté quedarme bajo su techo, con mi hija dormida, en la cama de una mansión que no era mía, protegida por hombres armados, de un peligro que yo ni siquiera alcanzaba a entender. Y la tercera estaba a punto de empezar. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas gruesas cuando alguien tocó la puerta de la suite. Yo ya estaba despierta. No había dormido casi nada. Me pasé la noche escuchando la respiración tranquila de Emma, intentando procesar dos realidades que chocaban: a Michael vivo, capturado, cooperando; a Yesio ofreciéndome algo que no esperaba un lugar, no como rehén. No como deudora, como algo más. Todavía me negaba a ponerle nombre, señora Ellis. La voz suave de Rosa flotó detrás de la puerta. ¿Puedo pasar? Me incorporé en la cama, acomodando a Emma a mi lado. Seguía dormida, abrazando a Flopsy, las pestañas largas sobre las mejillas. Sí, Rosa, respondí en un susurro. La puerta se abrió sin ruido. Rosa entró con una bandeja en café, jugo de naranja, pan recién horneado. El olor me golpeó el estómago vacío. El señor Castelli pidió que desayunar. Sonrió un poco. Dice que hoy será un día largo. ¿Qué va a pasar hoy?, pregunté, con la voz aún ronca. Rosa dejó la bandeja en la mesita baja. Sacó un sobre blanco del bolsillo de su delantal y me lo extendió. Esto llegó hace unos minutos del despacho del abogado Anto. ¿Muy rápido? Lo tomé con manos que no paraban de temblar desde ayer. Abrí el sobre. Había documentos en tarjetas, en identificación, a nombres nuevos. Sofía Reyes en Emma Reyes. Son las primeras copias, explicó Rosa, como si me leyera el pensamiento. Los originales vienen en camino. Para la mayoría del mundo, ya no son Ellis. Tragué saliva. No era un juego. Mi vida anterior se estaba cerrando, sin funeral, sin ritual, solo un papel. ¿Y sí? ¿Cambio de opinión?, pregunté, en voz baja. Si decido marcharme cuando todo esto termine. Rosa me miró con esos ojos que habían visto demasiado. El documento no las encierra, Sofía. Las protege. Usted decide qué hacer con eso. Hizo una pequeña pausa. Pero donde quiera que vaya, siempre será madre. Siempre tendrá miedo por su hija. Eso no se va con un nombre. Me ardieron los ojos. ¿Hace cuánto trabaja para él?, susurré. Más de 20 años, sonrió, esta vez con algo cálido. He visto entrar y salir mucha gente de esta casa, a mucha pero muy poca. Me observó con una lucidez incómoda. ¿Logra que el señor Castelli firme algo con su mano por alguien que no sea su familia? Me llevé instintivamente una mano al bolsillo donde guardaba el papel firmado por él anoche. Una promesa sin sello, sin abogado. Solo la letra fuerte de un hombre peligroso, que de alguna forma yo ya sabía que no rompía su palabra. Él la respeta, añadió Rosa. Simplemente, y eso, aquí, es más importante que cualquier notario. Se dio vuelta, como si ya hubiera dicho demasiado. ¿El desayuno?, señaló la bandeja. Y el señor pidió verla en el despacho, en cuanto la niña despierte. Emma bajó al jardín después del desayuno con Rosa, todavía un poco pálida, pero mucho mejor. La vi correr hacia la fuente de peces, el cabello rizado rebotando, la risa rompiendo el silencio pulcro de esa mansión. La envidia me atravesó el pecho. Ojalá yo pudiera olvidar tan rápido. Me obligué a dejarla ir, confiando en que los ojos invisibles de seguridad la seguían. Después respiré hondo y bajé sola al despacho. Golpeé la puerta. Adelante. La voz de Eliseo llegó desde dentro, baja, controlada. Entré. Llevaba camisa blanca remangada, sin corbata, el cabello un poco desordenado, como si hubiera pasado la noche sin dormir. Sobre la mesa, carpetas, un laptop, una taza de espresso a medio tomar. Sus ojos azules se levantaron hasta mí y por alguna razón sentí el corazón saltar. No deberían, pero lo hizo. Sofía dijo, inclinando apenas la cabeza. ¿Cómo está Emma? Mejor, respondí. El doctor dijo que la infección ya va de salida. Asintió, satisfecho. Vienen una preocupación menos. Señaló la silla frente a él. Siéntate. Me senté, pero no me acomodé.
Anne seguía en modo alerta. Sobre la mesa había algo que ya había visto una vez. La mochila rosa de unicornios de Emma. Solo verla me revolvió el estómago. ¿La viste bien?, preguntó él. Leyendo mi expresión, asentí. Tenía su pasaporte en ropa and dinero en Mike. La voz se me quebró. Iba a llevársela a mi hija, sin pedirme nada. Un músculo se movió en la mandíbula de Alessio. Michael tiene la habilidad de ver a la gente como piezas, no como personas, pero es su padre, insistí, con una mezcla tóxica de rabia y nostalgia. Una parte de mí todavía quería creer que, en el fondo, ser padre biológico no significa saber proteger. Me cortó. Firme, hay hombres que engendran hijos y hombres que los cuidan. Pocas veces son el mismo. Algo en su tono me hizo mirarlo diferente. ¿Tienes hijos?, solté, antes de poder morderme la lengua. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Sus ojos se endurecieron ligeramente. No, respondió, después de un segundo. No de los que pueda hablar. La respuesta era simple, pero la forma. Me dijo que había más ahí, mucho más. A veces, el silencio habla más que 10 páginas. Te llamé aquí porque necesitamos definir los siguientes pasos. Cambió de tema. A Michael cooperó, confirmó que la memoria original ya está en mi poder. Mis hombres están siguiendo su rastro para asegurarse de que no queden copias. ¿Dónde está él ahora?, pregunté. Su mirada se clavó en la mía. No es asunto tuyo. Una parte de mí se enfrió. Otra, extrañamente, se alivió. Yo misma había dicho que no quería saber detalles. Pero, ¿tragué? ¿Va a vivir? ¿Por ahora? Sí, respondió, sin pestañear. Mientras siga siendo útil en después, dejó la frase flotando. Dependerá de lo que decida hacer. Imaginé a Mike, asustado, llorando, promesas vacías, excusas. Siempre excusas, por primera vez. No sentí la necesidad de correr y rescatarlo de sus propias decisiones. Él casi arruina la vida de Emma, dije en voz baja. Si no hubieras llegado tú, tal vez ya la habría sacado del país. Lejos de mí, metida en medio de todo esto, no terminé la frase. El silencio se llenó de un reconocimiento incómodo. Yo odiaba la vida que Alessio representaba. Mafia, armas, secretos, sangre, pero también sabía algo cruel en sí. Él no hubiera aparecido por ese mensaje equivocado. Hoy probablemente no estaría aquí, y Emma tampoco. No te traje para justificarme, rodó un bolígrafo entre sus dedos largos. Te traje porque quiero que entiendas dónde estás parada. Se inclinó hacia adelante. Tienes 2 opciones claras. Mi estómago se encogió. Opción 1, aceptas el paquete completo. Nuevas identidades, dinero, un lugar lejos. No vuelves a saber de mí, ni de Michael, ni de nadie de este mundo. Lo mirando dolió más de lo que imaginé. Opción 2. Continúan, te quedas, bajo mi protección dentro de mi mundo, con sus reglas. Tragué saliva. ¿Y por qué querría hacer eso?, pregunté, intentando sonar irónica, pero la voz me salió más suave de lo que quería. Sus ojos bajaron a mis labios por una fracción de segundo antes de volver a subir. Porque aunque no lo quieras admitir, dijo, casi en un susurro, te sientes más segura aquí que en cualquier otro lugar en el que hayas estado. Me quedé sin aire, porque era verdad. Mi departamento, con su radiador roto, su puerta frágil, su timbre muerto, de repente ya no se sentía como hogar, se sentía como trampa, mientras que esta mansión, llena de sombras peligrosas, era también el único lugar donde Emma corría por un jardín sin que nadie pudiera tocarla. No confío en ti, musité, más para mí que para él. No te culpo, su boca se curvó a Penthouse. Yo tampoco confío en muchas personas, Anne se levantó. Pero te doy algo que nadie más puede, Anne control. No sobre mí, se permitió una pequeña sonrisa, sino sobre tu futuro. Camino hacia la ventana. Piensa bien, decidas lo que decidas. Necesito saberlo antes de 48 horas. Mis hombres ya están moviendo cosas que no pueden deshacerse tan fácil. ¿Y si digo que no? Que me voy, pregunté. ¿Te irás?, respondió girándose hacia mí. Te daré todo lo que prometí. Documentos, dinero, contactos. Me aseguraré de que ni Michael ni la Bradva puedan encontrarte. Ahí hizo una pausa. Y no volverás a verme.
Una parte de mí quiso aferrarse a esa idea, cerrar ese capítulo, volver a ser solo Sofía Ellis, madre soltera, sobreviviendo a otra parte. Esa que despertó cuando sus dedos rozaron los míos al darme el teléfono, cuando lo vi hablar con Emma, arrodillarse para mirar sus ojos enfermos, cuando lo escuché prometer protección. Esa parte preguntaba, ¿y si me merezco algo más grande, algo más peligroso, pero más vivo? Me levanté. Necesito ver a Emma, dije, porque era la única verdad que conocía en ese momento. Ve, asintió, pero piensa Sofía. No tanto como para dejar que otros decidan por ti, solo lo suficiente para saber que la elección es tuya. Salí del despacho con el corazón golpeando en las costillas. Emma estaba en el jardín, exactamente donde la había dejado, pero ahora no estaba sola. Un hombre alto, con camisa negra y tatuajes asomando por las muñecas, arrodillado junto a la fuente, sostenía un frasco de comida de peces. Emma reía mientras él le dejaba ver cómo los peces saltaban. Mi alarma saltó, aceleré el paso. Emma, llamé, con la voz un poco aguda. Ella se giró, feliz. ¿Mami? Anton me enseñó a contar los peces, dijo. Orgullosa, hay 13 naranjas y 5 blancas. ¿Sabías, Antonen? El guardaespaldas de Ayesio. Ese que parecía un muro humano afuera de mi puerta la noche que todo cambió. Se levantó, serio, pero con una sombra de suavidad al mirar a Emma. Señora Sofía, saludó, con una inclinación de cabeza mínima. No sabía que, tragué, que te gustaban los niños. Él se encogió de hombros. Incómodo. No me gustan los niños. Me gusta que no les pase nada. Emma rodó los ojos, como si eso no cuadrara con la versión del mundo en su cabeza. ¿Anton? Es bueno, mami. Tiene una cicatriz aquí, señaló su propio brazo. Dice que es porque peleó con un dragón. Anton apretó los labios, como si se arrepintiera de haber contado esa historia. No pude evitar sonreír, ¿sí? Me agaché junto a Emma. ¿Y quién ganó? Él. Claro. Emma le lanzó un puñado de comida a los peces, salpicando agua. El dragón se fue a una cueva triste. Anton desvió la mirada hacia la arboleda, pero vi como una esquina de su boca se levantaba. Por un momento, me di cuenta de algo que no quería admitir. Ann no estaba rodeada solo de monstruos. Había hombres peligrosos, sean capaces de cosas horribles, pero también gente que entendía lo que significaba proteger a alguien pequeño, frágil, inocente. Tal vez porque ellos mismos nunca lo habían sido. Anton, dije, incorporándome. ¿Siempre la estás vigilando? ¿Siempre que sale al jardín? Sí, respondió. Profesional. Orden directa de Ayesio. No sabía por qué necesitaba oírlo. Del señor Castelli, corrigió Ann desde que llegaron. La palabra orden me dio escalofríos. La palabra desde que llegaron me dio otra clase de escalofríos. Este hombre había movido un ejército cuando yo no había tenido a quien pedir ayuda. Emma tiró del borde de mi suéter. Mami, ¿podemos quedarnos aquí para siempre? Preguntó, con la brutal honestidad de los niños. Me gusta esta casa, huele rico y hay peces. Mi garganta se cerró. Anton me miró, rápido, y luego apartó la vista, respetando un momento que no le pertenecía. Me agaché frente a ella. No lo sé, mi amor, le acaricié el cabello. Estamos decidiendo eso. Ella frunció el ceño. ¿Quién decide? Yo, dije, y, en algún lugar dentro de la mansión, sabía que otro par de ojos azules esperaban la misma respuesta. Esa noche, después de acostar a Emma, me quedé sentada en la cama, mirando el papel doblado con la firma de Elicio. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado, lleno de secretos, que casi podía tocarse. Toqué la puerta que conectaba con el pequeño cuarto contiguo. Emma respiraba profundo, agotada por un día de juegos y medicinas. Podría haber esperado hasta la mañana, pero había algo en mí que ya había decidido. No lo supe en el despacho, ni en el jardín. Lo supe cuando Emma dijo, me gusta aquí. Cuando sumé, doctores de madrugada, seguridad, comida, techo firme, y la promesa de que nadie la usaría de peón de nuevo. No era por lujo, no era por poder, era por algo más primario, Ann, por supervivencia. Me levanté,
Me puse un cardigan sobre la camiseta vieja y toqué la puerta del despacho. No respondió nadie. Intenté el estudio contiguo Nadan al final. Bajé al piso inferior. Lo encontré en el gimnasio, sorprendentemente. Camisa deportiva negra, pantalón de entrenamiento, vendajes en los nudillos. Pegaba un saco pesado con una precisión brutal. Cada golpe haciendo vibrar la cadena del techo ensudaba. Y nunca lo había visto tan humano. Me quedé en el umbral, dudando. ¿Vas a quedarte ahí mirándome? ¿O vas a entrar? Su voz sonó ronca sin volverse hacia mí. Me ruboricé, agradeciendo que la luz fuera baja. Entré, olor a cuero, metal, sudor. Y algo que ya asociaba solo a Elan, se quitó los guantes acolchados, dejando a la vista los nudillos enrojecidos. ¿No duermes?, preguntó. Podría preguntarte lo mismo, contraataqué. Anel sonrió. Apenas. Algunas noches, la adrenalina tarda en salir del sistema. Supe que no hablaba del ejercicio. La imagen de su camisa manchada en la madrugada anterior me cruzó la mente. Sabía de que era y estaba decidiendo quedarme en el mundo de un hombre que volvía manchado de eso. La contradicción me mareó. He decidido, solté, antes de perder el valor. Sus ojos se clavaron en los míos. Dejó caer los guantes sobre un banco. Se acercó, lento, sí. Tragué saliva. Pensé en mi departamento frío, la carta de desalojo pendiente, las recetas en la farmacia, las noches completas sin dormir, contando monedas, y en los ojos de Emma brillando con los peces. Sí, respondían. La palabra era corta, pero sentí que me arrancaba algo del pecho. Me quedo en silencio en el aire. Pareció densificarse. Los ojos de Eliseo, esos ojos helados que me habían aterrorizado en la puerta de mi casa, se suavizaron de un modo que no esperaba. ¿Un músculo?, saltó en su cuello. ¿Estás segura, Sofía? Su voz bajó un tono. No hay marcha atrás fácil desde aquí. Di un paso hacia él. Ya no quería hablar desde la puerta. No hay marcha atrás fácil desde ningún sitio para una madre, repliqué. Mi vida se acabó como era en cuanto Emma nació. Cualquier lugar al que vaya la llevaré conmigo, con sus medicinas, su inhalador, sus miedos a la oscuridad. Lo miré de frente a Angla. Diferencia es, ¿quién sostiene la puerta cuando alguien viene a derribarla? Él me observó, como si memorizara cada palabra. ¿Y quieres que sea yo?, dijo. No como pregunta, sino como constatación. Tragué. Quiero que no sean ellos. Corregí. Los rusos en Mike, cualquiera que lo busque. Y sí, respiré hondo. Confío más en tu palabra que en la del hombre que supuestamente debía protegernos. No me gustaba admitirlo en voz alta. Pero una vez que lo hice, la verdad se acomodó en algún lugar de mi pecho, a más sólido, más doloroso, más real. Hubo un minuto que se estiró como una eternidad. Entonces algo se quebró en su rostro. Cruzó la distancia que nos separaba en 3 pasos. No me tocó, solo se detuvo tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo, el olor a jabón, sudor y ese perfume caro. Su mano subió y se detuvo a centímetros de mi mejilla. «Te estás metiendo en un infierno, Sofía», susurró, la voz tan baja que fue casi un roce de aire. «En el mío». La diferencia es que aquí, sus dedos apenas rozaron un mechón de mi cabello, apartándolo de mi rostro. Yo elijo a quien quemo y a quien protejo. Mi respiración se aceleró. Y yo elijo a quien dejo que me proteja, repliqué, con una honestidad que me sorprendió. Nuestros ojos se encontraron. Por primera vez, el miedo se mezcló con otra cosa que no tenía nada que ver con pistolas ni autos negros. El tipo de electricidad que había olvidado que podía sentir por un hombre. Pero este no era un hombre. Era el jefe de la mafia. Era el enemigo de mi ex. Era mi inesperado aliado. Y de repente, su mano ya no estaba a centímetros, sino en mi rostro. El pulgar rozó mi pómulo. Su palma, caliente, firme, se ajustó a la curva de mi mandíbula. «No tienes idea de lo que haces conmigo, ¿verdad?», murmuró, más para sí que para mí. Quise decir algo sarcástico, romper la tensión, hacer un chiste sobre traumas y terapia. Pero cuando le sostuve la mirada, no salió nada. Él inclinó la cabeza solo un poco, el suficiente para que su frente casi tocara la mía. Podía sentir su respiración, podía contar los latidos en mi garganta. Nadie me había mirado así en años.
como si realmente existiera, no solo como la madre de Eman, no solo como la ex de alguien en como Sofía. Su otra mano subió, despacio, descansando en mi cadera. Dime que pare, susurró en 3 palabras, tan peligrosas como cualquier pistola, porque ponían en mí una decisión que nunca había tenido. Mike siempre había hecho lo que quería, cuando quería. Yo solo recogía los pedazos a Nayesio. Me daba la opción de elegir decir para y tal vez construir una vida nueva lejos de él, segura y vacía, o no decirlo Ann y saltar a Ne. En lugar de para, mi boca hizo otra cosa. Ann, lo besé. No sé quién se movió primero, solo sé que de repente sus labios estaban sobre los míos, o los míos sobre los suyos, y todo el miedo, la rabia, la gratitud, la tensión acumulada, se desbordó. No fue un beso suave, no era noche para suavidades, fue urgente en hambriento, como si ambos hubiéramos estado conteniéndolo desde el pasillo de mi departamento. Desde el momento en que pronunció el nombre de mi hija, sus dedos se cerraron con más fuerza en mi cadera, mi mano subió a su cuello, sintiendo el pulso acelerado bajo la piel caliente. Él gruñó bajo, un sonido que tembló en mi boca, y que envió un escalofrío directo a mi estómago. Por un segundo, el mundo exterior desapareció. No había rusos, no había Mike, no había deuda, solo la certeza salvaje de estar viva. Él rompió el beso primero, apoyó su frente en la mía, respirando hondo. No era lo que tenía planeado para esta conversación. Se rió, bajo, un sonido tan raro en el que casi me mareó. Yo tampoco, admití, la voz un poco ronca, los labios hinchados. Supongo que ninguno de los dos planeó nada de esto. Se alejó un poco, lo justo para verme. Su mirada se había suavizado, pero no perdido la intensidad. No quiero que tomes tu decisión basándote en esto, dijo, inesperadamente serio. Ansí te quedas. Será porque crees que es lo mejor para ti y para Emma. No porque... Sus ojos bajaron un segundo a mis labios, porque yo te besé bien. No pude evitar sonreír. Eso ya lo había decidido antes de entrar aquí. Confesé. El beso solo confirma que no estoy perdiendo la cabeza. Al contrario, negó. Tal vez por primera vez, la estás usando bien. Se apartó. El aire frío del gimnasio me golpeó, donde antes había calor. Mañana empezamos con tu entrenamiento, dijo. De repente práctico, parpadeé. ¿Qué? Si vas a quedarte en mi mundo, no serás una flor en un jarrón caro, Sofía. Su lengua se apoyó contra la mejilla, pensativo. Quiero que sepas defenderte, que dispares aunque leas una sala, que veas venir una amenaza antes de que toque tu puerta. Yo nunca he disparado un arma, admití, sintiéndome de pronto otra vez la chica del 3er piso con timbre roto. Aprenderás, sentenció. No pienso perderte porque alguien más haga lo que tú no estás dispuesta a hacer por ti misma. La frase me atravesó, no por romántica, por brutalmente honesta. Y ahora, levantó la barbilla hacia la puerta. Vuelve con Emma, el infierno puede esperar hasta mañana. Cuando salí del gimnasio, todavía podía sentir el sabor de su boca en la mía. Y su promesa, escondida dentro de otra promesa. Porque, aunque no lo dijera en voz alta, ese hombre ya me había reclamado como parte de su mundo. La única pregunta era, en este infierno, ¿puedo escribir mis propias reglas? ¿O solo estoy cambiando de dueño? No voy a contarte todos los detalles de mi entrenamiento, solo los que importan. Las primeras mañanas fueron un shock. De pasar a ser Sofía de Westbrook Avenue, madre extenuada, a Sofía que corría circuito con Anton a las 6 de la mañana. Aprendía a sostener un arma sin que le temblaran las manos. Golpeaba un saco hasta que los nudillos le ardían. Seon vendas, claro. No soy masoquista, y practicaba decir no en diferentes tonos frente al espejo, como si mi voz pudiera ser arma. Emma lo veía como un juego. ¿Mami es superhéroe ahora?, le preguntó un día a Rosa. Tu mamá siempre lo fue, respondió Rosa, sin titubear. Eliseo supervisaba a veces, otras veces simplemente observaba desde la puerta. Brazos cruzados, esa mirada evaluadora que me sacaba de quicio y al mismo tiempo me hacía querer demostrarle que no era solo la ex de Michaelan. Hubo un día, el primero que sostuve una pistola cargada. El peso en mi mano me sorprendió. ¿Es más pesada de lo que parece?
murmuré. Como todas las responsabilidades, replicó Ayesio. Anton me mostró cómo alinear la mira, cómo deslizar el dedo sin apretar demasiado. Disparé el retroceso, me sacudió los brazos, pero no solté el arma. El ruido me atravesó el cráneo. No acerté al centro de la diana, ni siquiera cerca, pero no fallé por completo. Otra vez, dijo Ayesio, disparé, y otra vez, y otra, hasta que mis brazos temblaron por el esfuerzo y un ligero olor a pólvora llenó la galería. Cuando bajé el arma, jadeando, miré mis manos. Ya no eran las manos de la Sofía que le rogaba a Mike por pensión completo. Eran las manos de una mujer que estaba aprendiendo a sostener su propio destino. Alicio se acercó, tocó la diana. Había un grupo decente de balas a unos centímetros del centro. Nada mal, admitió. Para ser tu primera vez. ¿Lo dices seguido eso? Intenté bromear. Todavía con los oídos zumbando. Él levantó una ceja. Solo cuando es cierto, Annie, esa noche me besó otra vez. No fue por gratitud, ni por impulso. Fue porque ambos sabíamos que no era un accidente, que cualquier cosa que estuviera creciendo entre nosotros. Ya no podía fingir que no existía. No voy a mentirte. Hubo un momento en el que dejé de pensar tanto, no porque el peligro desapareciera, al contrario, tal vez porque, por primera vez, sentí que estaba eligiendo algo para mí, no solo por Emma. Hubo una noche, 2 semanas después de decidir quedarme, Emma ya dormía, Rosa se había retirado. La casa entera respiraba ese silencio tenso de madrugada. Toqué la puerta del despacho de Ayesio. La voz de él llegó desde dentro. Entra, lo encontré, desenrollando la manga de una camisa, un vendaje revelando un rasguño en su antebrazo. ¿Qué pasó?, pregunté, acercándome. Nada grave, restó importancia en asuntos de trabajo. Mi mirada bajó al corte, demasiado limpio. Eso no es nada, repliqué, tomando su muñeca con cuidado. Si vas a pedirme que me quede en tu infierno, más te vale no morirte en la primera semana. Él sonrió, exhalando por la nariz. Te preocuparía si lo hiciera. Levanté la mirada. Emma se ha acostumbrado a la fuente con peces. Eludí, no le haría bien otro trauma. Él entrecerró los ojos. Mi pulgar rozó, sin querer, la piel caliente alrededor de la herida. El silencio se llenó de una electricidad familiar. No sé quién se movió primero. Solo sé que, de repente, su mano estaba en mi cintura, la mía en su pecho, y la distancia entre nosotros se fue. El beso esta vez fue diferente. Menos rabia, más reconocimiento, como si estuviéramos diciendo, ¿sí? ¿Seguimos aquí? Sus dedos se enterraron en mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizarlo. Respondí, con el cuerpo. Con algo más. La espalda me golpeó el borde del escritorio. Papeles se deslizaron al suelo. Siempre imaginé mi primera vez con un jefe de la mafia. Murmuré entre risas, sin aire. Sí, sus labios bajaron a mi cuello, dejando un camino de fuego. ¿Así? ¿O con más velas? Menos camisas manchadas de sangre, dije, pero mi cuerpo lo traicionó. Arqueándose hacia él, se rió contra mi piel. Sus manos bajaron por mi cintura, firmes, seguras, como si ya conocieran el camino. Hubiera sido tan fácil dejarme llevar, dejar que el deseo tapara todo lo demás. Pero cuando sus dedos se colaron bajo el borde de mi camiseta, algo en mí apretó el freno. Espera, dije, sobre un susurro, apoyando mi mano en su pecho. Se detuvo de inmediato, sin enojo o sin presión. ¿Buscó mis ojos? ¿Te hice daño?, preguntó. Serio, negué, con la respiración agitada, no en solo. Tragué, intentando ordenar un corazón que latía demasiado rápido. Hace mucho que nadie... Me reí nerviosa. No he estado con alguien desde Mike. ¿Y esto? Lo miré. Esto no es solo sexo para aliviar estrés, Ayesio. No quiero que lo sea. Algo cálido cruzó su mirada. Sus manos, que un segundo antes apretaban, se suavizaron. Entonces no lo será, dijo. Simplemente se apartó un paso. Se acomodó la camisa. Yo me sentí de golpe fría y caliente al mismo tiempo. No estoy acostumbrado a que me digan espera, admitió, con una media sonrisa. Pero supongo que tendré que aprender. Te hará bien, repliqué, alzando la barbilla. Siempre es saludable escuchar esa palabra de vez en cuando. Depende de quién la diga. Sus ojos bajaron, un instante, a mi boca, antes de subir de nuevo. ¿De ti? ¿La tolero, Ann?
y por primera vez. Sentí algo muy parecido a ternura genuina en él ese mismo noche. Sin embargo, vi un lado que me recordó con brutalidad quién era. Estaba camino a mi habitación cuando escuché su voz en el pasillo, baja, en italiano. Una palabra se reptó entre el flujo rápido en Petrov. Me escondí instintivamente detrás de una columna. No por chismán, por reflejo. No, no me importa lo que quiera, decía Yesio. Si se acerca la niña, no habrá negociación, ¿entendido? Un silencio, lo sé, respondió. Pero esta vez yo pongo las reglas. Si la Bratva cruza la línea, arde todo. Colgó mi sangre celo. Aunque ya tenía la promesa de seguridad, la nueva identidad, el papel firmado, la realidad era clara, el peligro seguía ahí afuera. Y ahora, yo era parte de la guerra de alguien más, aun cuando se giró, me vio. No hice a tiempo de esconderme. ¿Cuánto escuchaste?, preguntó, sin enojo, solo evaluando. Suficiente, admití, para saber que seguimos en medio de algo muy grande. Se acercó, despacio, siempre lo estuvieron, dijo solo que antes. ¿No lo sabías? ¿Y ahora? Lo miré. Directamente. ¿Tengo que vivir mirando por encima del hombro? Ahora tienes algo mejor. Su mano rozó mi hombro firme. Gente, mirando por ti. Y aunque esa idea me daba tanto consuelo como miedo, parte de mí ya se había rendido a una verdad. No podía volver a ser la Sofía que vivía creyendo que el peligro no existía. Solo podía ser la que aprendía a caminar sobre él, sin dejar que la tragara. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de normalidad y tensión. Emma comenzó a ir a clases privadas dentro de la mansión, con una maestra que Rosa conocía. Jugaba en el jardín, aprendía algunas palabras en italiano con los cocineros, desarrolló una fascinación inexplicable por los peces de la fuente. «Quiero uno en nuestra casa nueva», me dijo un día. Seria. «Un pez naranja que se llame Noodles». Yo sonreí. A la palabra nuestra casa nueva, me pinchó el corazón. Nuestra casa sería en otro país, con otros nombres, o sería esta mansión, con escaleras infinitas y hombres de negro en cada esquina. Todo se respondió una tarde. Emma estaba dibujando en el césped. Yo estaba en la terraza, con un café. La puerta de vidrio se abrió. Anton entró primero, tenso. Detrás de él, Yesio. Su rostro estaba más frío de lo normal. «Necesito hablar contigo», dijo. Señalé a Emma. Ella. «Rosa ya viene por ella», cortó. Casi en sincronía, Rosa apareció, como convocada por el aire, llamando a Emma con una sonrisa. Cuando se la llevó dentro, el jardín de pronto pareció demasiado grande, demasiado vacío. «¿Qué pasó?», pregunté, un nudo en la garganta. Yesio no se anduvo con rodeos. «Víctor Petrov sabe que estás aquí». Víctor Petrov. El nombre cayó entre nosotros como un balazo. Sentí que el jardín entero se encogía, que el aire se volvía más denso, que... «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Alicio no se movió, pero vi el cambio en su mirada, esa frialdad calculadora que aparecía cuando hablaba de negocios. «Significa que ya no estamos jugando a las escondidas», Sofía dijo, sin rodeos. «Hasta ahora la Bratva buscaba a Michael a ciegas, ahora saben que tú». Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde Emma seguía riendo con los peces. «Estás conmigo». Un escalofrío me recorrió. «¿Cómo lo sabes?». «Interceptamos una comunicación esta mañana», explicó. «Petrov mencionó tu nombre, tu antigua dirección y...» apretó la mandíbula. «Mi casa». Me acerqué a la barandilla de la terraza, como si pudiera ver el peligro acercándose. «¿Entonces estamos atrapadas?». La voz me salió más aguda de lo que quería. «¿No se suponía que estar aquí era seguro?». «Lo sigue siendo», replicó, sin titubear. «Pero ya no podemos fingir que esto es una simple transición para tus nuevos papeles. Es una guerra abierta. Y tú estás en el tablero». «No quiero estar en ningún tablero». Le solté, solo quería que mi hija tuviera medicina y techo. No pedí, hice un gesto hacia la mansión, los guardias, todo esto, sus ojos se suavizaron apenas, lo sean, pero ya no cambia lo que es. Respiré hondo, sintiendo el temblor en las manos. ¿Qué van a hacer? Lo que haga falta para que Petrov entienda que aquí no tiene entrada. Sus palabras eran de piedra. «Pero necesito algo de ti. ¿Qué más puedo darte?». Solté con amargura.
Ya le diste la vuelta a mi vida, estás tramitando borrarme del mapa. Me enseñaste a disparar, necesito que confíes en mí, dijo, cortando mi queja, y que, si las cosas se ponen feas, me prometas que harás exactamente lo que te diga, sin discutir. Quise responder con sarcasmo, pero el tono no admitía bromas. Asentí, tragando saliva, va a ver. ¿Un ataque? Susurré. No hoy. Negón Petrov no es impulsivo. Le gusta estudiar sus presas, esperar el momento perfecto. ¿Y cómo sabes eso? Lo miré de lado. Una sombra cruzó su rostro. Porque hace años yo era la presa, dijo, y no pregunté más en esa noche. El cielo sobre Manaus estaba tan negro que ni las estrellas se asomaban. Emma dormía en la cama enorme, medio enterrada entre almohadas, abrazando a Flopsy. Su respiración suave era lo único que mantenía mi mente en un trozo de calma. Yo estaba sentada en el sillón de la suite, con la pistola pequeña que Anton me había dado sobre la mesa baja. Mirarla me daba náuseas, pero no tenerla cerca me daba más Habíamos pasado los últimos días en una rutina extraña, mañanas de entrenamiento, tardes de jardín y cuentos para Emma, noches en las que mi mente no paraba ni con té, ni con pastillas, ni con nada. A las 11:15, golpearon la puerta con el patrón clave que Rosa me había enseñado en 2 golpes suaves. Pausa, uno más me acerqué. Comprobé por la mirilla. Era Ayesio Anabrig. Llevaba traje oscuro, sin corbata, el primer botón de la camisa desabrochado. Parecía cansado, pero alerta. ¿Puedes bajar un momento?, preguntó en voz baja Emma. ¿Estás segura? Anton está frente a la puerta y Rosa en la habitación de al lado. Miré a mi hija. ¿Pasa algo? Quiero que veas algo, dijo. Es mejor que lo veas conmigo, que por primera vez en una crisis. Eso no sonaba bien, pero asentí. Bajamos por las escaleras laterales, sin hacer ruido. Me llevó a un pasillo que aún no conocía. Al final, una puerta metálica, con un teclado numérico. Tecleó un código, la puerta se abrió con un sonido pesado. Dentro, una sala que parecía sacada de una película que nunca pensé vivir en paredes llenas de pantallas, mostrando distintos ángulos de la mansión, el muro, la entrada, el camino de acceso. 3 hombres más, centrados en los monitores. Uno de ellos se levantó en cuanto nos vio. Jefe Ayesio hizo un gesto. Enséñale. La pantalla principal cambió. Una cámara térmica, en blanco y negro. Figuras que eran solo sombras con calor. Esta es la zona del muro norte, explicó el hombre. Hace unos minutos, detectamos un movimiento aislado en el perímetro exterior. Demasiado lento para ser animal, demasiado calculado para ser casual, rebobinó. Vimos el contorno de un cuerpo arrastrándose cerca del muro, midiendo algo. Tal vez luego se retiraba. ¿Alguna señal más?, preguntó Elisio. No. Es la tercera noche que alguien se acerca y se retira sin intentar nada, respondió el hombre. Siempre entre las 3 y las 4 de la mañana. Reconocimiento, murmuró Ayesio, más para sí que para nosotros. Están buscando puntos ciegos, midiendo tiempos de reacción. ¿Es el tal Petro?, pregunté, sintiendo la piel de gallina. Es alguien que trabaja para él, contestó, o alguien que intenta venderle información. De cualquier forma, no es un ladrón común. Me giré hacia él. ¿Y qué piensas hacer? Su mirada se clavó en la mía. Lo que te prometí, dijo, convertir esta casa en el lugar más peligroso del mundo para cualquiera que ponga un pie dentro sin mi permiso. Se giró hacia sus hombres. Aumenten la vigilancia en el muro norte. Nadie dispara a matar todavía. Quiero saber quién es y para quién trabaja. Sí, jefe. Cuando salimos de esa sala, sentí que la mansión era otra cosa. No solo un lugar bonito con seguridad, era una fortaleza en guerra. ¿Por eso querías que lo viera?, pregunté. ¿Para asustarme aún más? Quiero que entiendas que no te estoy metiendo miedo por gusto, replicó. El peligro está ahí, te guste o no. Prefiero que lo mires a los ojos, a que te golpee por la espalda. Nos quedamos un segundo en el pasillo, el eco de nuestras respiraciones rebotando en las paredes. Hay otra cosa, dijo de pronto. Esta noche, quiero que duermas con esto cerca. Sacó un pequeño estuche negro del bolsillo interior de su saco. Lo abrió. Era una pistola aún más pequeña que la de Antonan, compacta, mate, casi elegante. En serio, alcé una ceja. ¿Regalos de armas ahora?
No es un regalo. Negón es un seguro. De último recurso Anne la puso en mi mano, cerrando sus dedos alrededor de ella. Su palma cubrió la mía por un segundo más de lo necesario. Solo hay una persona que yo dejaría viva. Si llega hasta tu puerta con mala intención, su voz bajó. Graban yo en todo el resto. No dudes, Anne, tragué. Yo no. No sé si podría disparar a alguien. No estoy pidiéndote que seas asesina, dijo, solo que, si algún día tú y Emma están contra la pared, no te quedes sin nada entre tú y el hombre que quiera hacerte daño. Miré el arma. No me gustaba, me daba miedo, pero infinita veces menos miedo que imaginar a Emma llorando detrás de mí y mis manos vacías en asentí. Está bien. Anton subirá en un rato a enseñarte dónde desactivar el seguro si es necesario. Añadió un solo por si acaso. ¿Lo miré? ¿Qué tan por si acaso es ese por si acaso? Sus ojos brillaron con una chispa irónica. Suficientemente lejos como para que aún puedas dormir, dijo. Suficientemente cerca como para que no bajes la guardia. No sé a qué hora me quedé dormida. Lo último que recuerdo es la sensación del metal frío del arma debajo de la almohada, mi mano apoyada sobre la funda como si eso pudiera detener el mundo. El golpe me despertó de golpe. No fue fuerte, fue preciso. 3 golpes secos en la puerta de la suite. Me incorporé de inmediato, el corazón martillando. La luz tenue de la lámpara de la mesita dibujaba sombras largas. Escuché la respiración de Emma, tranquila. Sí, mi voz era apenas un hilo. Nadie respondió. Ann no era el patrón de llamado de Rosa, Ann tampoco el de Licio. Me levanté, a tientas, con los pies fríos contra el piso. La mano se me fue instintivamente bajo la almohada. Sentí la pistola. Pesaba más a esa hora. Me acerqué a la puerta despacio, pegando el ojo a la mirilla nada, en solo oscuridad. No se veía nadie en el pasillo. Podía ser un error en una tubería a mi paranoia, o podía ser justo lo que Ayesio temían. Respiré hondo. Antón, llamé, en voz baja, pero firme. Eres tú. Silencio. Sentí la sangre zumbando en los oídos entonces. La voz. Abre. Sofía no era Ayesio, no era Anton, era otra voz, con un acento pesado del este, cada sílaba arrastrando algo áspero. Sé que estás ahí. Mi pecho se congeló. Petrov. Sabía que no debía abrir, que la primera regla era no desactivar ningún seguro, pero las piernas me temblaban. Los hombres de Castelli están distraídos esta noche, continuó la voz, calmada. Hablando de seguridad, pero les falta práctica. Quise gritar. No lo hice en respiren si alguien llega a tu puerta. Nadie vive salvo yo. La voz de Licio retumbó en mi mente. Fui hasta la cama, tomé a Emma en brazos. Ni siquiera se despertó. Se acomodó contra mí, confiada. La llevé al baño y la dejé sentada en la tina vacía, envuelta en el edredón, sus rizos revueltos, juego de escondidas. Sí, susurré, arrodillándome frente a ella. No hagas ruido, no salgas en cualquier cosa, te quedas aquí escondida hasta que yo vuelva. Sus ojitos se abrieron, medio dormidos. ¿Hay monstruo?, preguntó, muy bajito. Sentí un nudo en la garganta. Yo me encargo del monstruo, dije. Tú solo te escondes. Cerré la puerta del baño despacio. La pistola pesaba el doble ahora en mi mano. Volví a la puerta de la suite. La voz seguía ahí. Sofía o Elis, ¿cómo te llamas ahora? Un golpe suave más. Solo quiero hablar. Apunté el arma a la puerta, aunque sabía que no atravesaría ese grosor. Ya estás hablando, logré decir, intentando que no se notara el temblor. ¿Qué quieres? Una risa baja. ¿Eres lista? Entiendo por qué Castelli te tiene aquí. Contuve la respiración. Quiero que le des un mensaje, continuó. Di que sus muros no son tan altos, que sus perros no muerden tan fuerte como creen, y que la niña. Mi corazón se detuvo un segundo. Tiene una risa muy bonita. Las piernas casi se me cortan. Si tocas a mi hija. No reconocí mi propia voz. Te mato, Ann. Hubo un silencio raro, como si mis palabras realmente lo hubieran sorprendido. Ahí está, dijo finalmente, la parte de ti que él quiere. Pude imaginarlo sonriendo del otro lado. Duerman bien, señorita Ellis. Mañana, quizá hablemos de nuevo. Unos pasos se alejaron. Monitoreos o no, guardias o no,
Ese hombre había llegado demasiado cerca. Solo cuando la cámara del pasillo hizo un ligero zumbido, como reajustándose, me atreví a respirar. Unos segundos después, un estruendo más fuerte sonó al final del corredor. Órdenes en voz baja, pasos corriendo. No abrí la puerta hasta escuchar el patrón de golpes de Anton. Abrí con la pistola aún en la mano. Él la miró y luego me miró a mí, evaluando. ¿Están bien?, preguntó. Sin rodeos. Emma está en el baño, respondí. Y si pero alguien estuvo aquí, Ablón sabía mi nombre. Sabía de mi hija. Antón apretó la mandíbula. Lo vimos en las cámaras hace un segundo, dijo. No pudimos llegar antes. ¿Quién era? Un mensaje, dijo otra voz detrás de Anton. Era Ayesio, descalzo, con el cabello un poco desordenado, camiseta gris y pantalón de entrenamiento. Nada de traje pero más peligroso que nunca. ¿Te hizo algo? Sus ojos recorrieron mi cuerpo buscando daño. Negué. Solo habló. Me dijo que las paredes no eran tan altas, aunque la risa de Emma. La voz se me quebró. Que tenía una risa bonita. Vi cómo los ojos de Licio se incendiaban con una furia fría. Hijo de puta, murmuró. Pasó a mi lado. Entró a la suite, miró el baño, comprobó a Emma, que lo observó desde la tina, confundida. «¿Todo bien, princesa?», le dijo, con una suavidad que casi dolía. «Vuelve a dormir a tu mamá. Ya viene». Emma asintió, confiando sin reservas que alguna vez me hubiera gustado ver hacia Mike. Cuando volvió a mi lado, cerró la puerta del baño, dejándonos solos. «Lo siento», dije. De golpe, no abrí la puerta. No desactivé nada, Anais. Todo lo que dijiste, y aún así hiciste exactamente lo que debías. Me cortó, acercándose. Protegiste a Emma y no les diste lo que querían a miedo descontrolado. Sentí las lágrimas por fin asomar. Estoy cansada de tener miedo, Ayesio, susurré, de que mi vida dependa siempre de las decisiones horribles de otros hombres. Él se quedó muy quieto. Sus ojos bajaron a la pistola que aún temblaba en mi mano. Con movimientos lentos, la tomó, la descargó sin apartar la mirada de la mía, sacó el cargador y dejó el arma descargada sobre la mesa. Su otra mano se cerró alrededor de mis dedos. Estaban fríos en los suyos, caliente. «Mira», dijo, poniendo mi mano en su pecho. Sentí el latido fuerte bajo la camiseta. «No estás sola en esto», algo en mí se quebró. No en el sentido de romperse para siempre. Más bien en el sentido de soltar una carga que llevaba demasiado tiempo. De repente, estaba llorando, no solo por Petrov, no solo por el miedo de esa voz en la puerta. Lloraba por las noches de fiebre sin ayuda, por los mensajes sin respuesta a Mike, por los trabajos miserables, por las colas en la farmacia, por cada vez que tuve que decirle a Emma, no podemos, no alcanza a ni él. No dijo, cálmate, no dijo, ya pasó. Solo me dejó llorar, con la frente apoyada en su pecho, sus manos fuertes en mi espalda, sosteniéndome como si supiera que necesitaba desarmarme para poder armarme de nuevo. Cuando el llanto bajó a sollozos ocasionales, me di cuenta de que mis dedos se habían enganchado de su camiseta. La tela se había mojado un poco donde habían caído mis lágrimas. Me separé apenas, avergonzada. «Lo siento», murmuré, intentando secar mis mejillas con el dorso de la mano. «No suelo hacer esto». «Tienes derecho», dijo, simplemente. Su pulgar rozó una lágrima rebelde todavía en el borde de mi cara. El roz fue casi eléctrico, y de repente, aquello cambió. La electricidad dejó de ser solo adrenalina. Se volvió otra cosa él también lo sintió. Lo vi en el cambio de su mirada. Mi mano seguía en su pecho. Podía sentir la respiración que se volvía un poco más pesada. Un poco más lenta. Había miedo, sí, había peligro, sí, pero había algo más rugiendo debajo de todo eso. Algo que llevaba semanas creciendo entre nosotros, empujando, pidiendo espacio. Yo había sobrevivido a la voz tras la puerta. Había elegido no abrirle al miedo, y ahora estaba mirando a un hombre que había cruzado la línea entre peligro y refugio tantas veces que ya no podía ver la separación. Sofía dijo, mi nombre en su boca más suave de lo que jamás lo había escuchado. «No digas nada», susurré, y lo besé. La primera vez que lo había besado había sido rabia, adrenalina, gratitud mal digerida. Esta vez
fue distinto. Fue elección, no me tomó por sorpresa. No me empujó contra una pared, se quedó muy quieto un segundo, como si me diera la última oportunidad de retirarme. No lo hice, mis labios se movieron sobre los suyos, probando, reconociendo, respondió. Sí que respondió. Su mano subió a mi nuca, dedos enredándose en mi cabello, guiando el ángulo del beso con una mezcla perfecta de firmeza y cuidado. La otra mano se posó en mi espalda baja, acercándome, eliminando los pocos centímetros que aún quedaban entre nosotros. El mundo se estrechó hasta el espacio entre su boca y la mía. Sentí su sabor a café, cansancio, algo metálico al fondo, y aún así, la cosa más cálida que había probado en años. Cuando su lengua rozó la mía, un gemido bajo escapó de mi garganta antes de que pudiera atraparlo. Él lo absorbió, profundizando el beso a nada de apuro torpe. Había urgencia, sí, pero mezclada con un control que me volvía loca, como si estuviera acostumbrado a obtener lo que quería, pero hubiera decidido, por esa noche, poner mi ritmo por encima del suyo. Mis manos, que al principio estaban rígidas, encontraron camino por sí solas. Una se aferró a su hombro, la otra bajó por su pecho. Sintiendo la presión de los músculos bajo la camiseta, el latido acelerado, fui muy consciente de cada respiración, cada susurro ahogado, cada exhalación que se volvía más pesada. Nos separamos un segundo, ambos respirando fuerte. Su frente se apoyó en la mía. «Dime que pare», murmuró, igual que aquella vez en el gimnasio. Esta vez, la palabra ni siquiera cruzó mi mente. «No pares», susurré, con más seguridad de la que sentía. Sus ojos azules se oscurecieron. Me levantó con facilidad, como si no pesara nada, y me sentó sobre la mesa baja de la suite. Los documentos que había encima se deslizaron al suelo sin importancia. Se colocó entre mis piernas, su cuerpo encajando contra el mío de una forma que hizo que todo mi sistema nervioso despertara a la vez. Sus manos se quedaron, por un segundo, en mis muslos, solo apoyadas en esperando era mi decisión. Puse una de mis manos sobre la suya, y la guié más arriba. Ese fue el punto de no retorno. Su boca volvió a la mía, más intensa ahora. El beso bajó, a mi mandíbula, al hueco de mi cuello, a ese punto exacto debajo de la oreja que sentí, como si hubiera encendido un interruptor escondido. No había nada explícito en lo que hacía. Ningún gesto que no pudiera ser descrito en un horario apto para todo público. Pero la forma, la intención, la manera en que su cuerpo se adaptaba al mío, eso era otra historia. Sentí como sus manos subían por el borde de mi camiseta, rozando la piel de mi cintura. Deslizaron la tela hacia arriba apenas unos centímetros, lo suficiente para tocar piel desnuda. El contacto fue como una chispa. Hacía tanto que nadie me tocaba así, que una parte de mí se había convencido de que no lo necesitaba. Descubrí que había estado mintiendo. Mis dedos se colaron bajo la tela de su camiseta, subiendo por su abdomen. Lo sentí tensarse, contener un suspiro cuando mis manos llegaron a su espalda, la piel caliente, firme. Sin prisa, él se apartó un poco, solo para tomar la basta de mi camiseta y mirarme. ¿Puedo?, preguntó. Nadie me había pedido permiso así en mi vida. Asentí, levantó la tela despacio, deslizándola por mis brazos. El aire del cuarto me acarició, y por reflejo quise cubrirme con las manos. Él las tomó, las apartó con suavidad, sus ojos recorriendo mi piel con una atención limpia, casi reverente. No me sentí observada como un objeto, sino vista. «Eres hermosa», dijo, en voz baja, como si le costara admitirlo. Solté una risa nerviosa. «No estás acostumbrado a chicas con ojeras y estrías, supongo». Él acercó su boca a la comisura de mi sonrisa. «No estoy acostumbrado a mujeres de verdad», corrigió. «Debería acostumbrarme». Sus labios siguieron un camino lento, sobre mi clavícula, por el centro de mi pecho, volviendo a subir a mi cuello. Mis manos lo agarraban donde podían, buscando ancla y combustible a la vez. Cada beso era una promesa y un desahogo. No cruzó ninguna línea que YouTube no aprobaría. No hubo más que piel, ropa, susurros ahogados, pero dentro de mí cruzamos todas las líneas que importaban. El miedo que me había tenido en alerta se fue transformando en otra cosa, una confianza cruda, un dejarme caer en alguien que sabía, con absoluta certeza, que no me iba a soltar. «¿No, esa no es Shang?»,
No así. En algún momento, sin saber cómo, pasamos de la mesa a la cama. Recuerdo la sensación de las sábanas frías contra mi espalda y el peso de su cuerpo apoyado en los antebrazos sobre mí, cuidando no aplastarme, dándome espacio para respirar, y al mismo tiempo ningún espacio para pensar en otra cosa. Sus manos memorizaron mis curvas, como si necesitaran el mapa para futuras batallas. Las mías hicieron lo mismo con el hubo risas ahogadas, pequeños choques de dientes, susurros de así y no te detengas, que no diré palabra por palabra, pero que se quedaron grabados en mi piel. No te voy a dar un listín de posiciones ni descripciones anatómicas, no hace falta. Lo importante no fue el cómo, sino el con quién y el después. Cuando todo bajó de intensidad, cuando el cuarto se llenó de respiraciones pesadas y el eco de algo que no había tenido nombre en años, me encontré con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando su corazón. No era un corazón tranquilo, latía fuerte, insistente, mis dedos dibujaban líneas distraídas en su piel, subiendo y bajando por las cicatrices que encontraba en su abdomen, en su costado. Cada una era una historia. Algún día, quizá, las contaría por ahora. Solo las memoricé. Sentí su mano en mi cabello, peinándolo despacio, algo que no asociaba con jefes de mafia, sino con hombres que saben lo que es perder demasiado, y aún así se permiten un momento de calma. Esto, murmuré, todavía con la voz áspera, no estaba en el contrato. Él se rió bajo. Puedo redactar un anexo si quieres, dijo. Clausulao Sofía o el jefe se reserva el derecho de besarla cada vez que crea que va a desmoronarse. Le di un golpe suave en el pecho. ¿Y tú? Continuó, sin dejar de pasar la mano por mi cabello. Te reservas el derecho de decir, espera cuando haga falta. Me incliné, apoyando la barbilla en su pecho para mirarlo a los ojos. ¿Y si no quiero decir espera? Pregunté, medio seria, medio jugando. Sus ojos se oscurecieron de nuevo, pero esta vez con algo más tierno. Entonces, yo lo diré por ti, dijo. Alguien tiene que pensar con la cabeza fría en esta casa. Me entraron ganas de besarlo otra vez, y lo hice. No con la urgencia de antes, con algo más suave, más peligroso a largo plazo en afecto. No sé cuánto tiempo pasó, solo sé que eventualmente el cansancio le ganó al miedo. Nos quedamos dormidos así, yo acurrucada contra él con un brazo alrededor de mi cintura, como si me marcara el territorio, o se asegurara de que no me desvaneciera. Cuando abrí los ojos, la luz que se filtraba por las cortinas ya no era negra, era gris azulada en madrugada. Lo primero que pensé fue en Emma. Me incorporé de golpe. Tranquila, la voz de Licio llegó, ronca desde la almohada. Rosa entró 2 veces a verla. Yo estaba aquí. ¿Y si se despertó y no me vio? Me llevé la mano a la frente, imaginando a mi hija sola, asustada. No se despertó, aseguró. Llegó a esta casa con fiebre y miedo. Por primera vez en días tuvo una noche sin pesadillas. No se la arruines con culpas que no le sirven. Me quedé quieta un segundo. Tenía razón. Otra vez. Además, añadió, con una pequeña sonrisa, Rosa jamás me dejaría seguir vivo si hiciera llorar a una niña en esta casa. Solté una risa a pesar de mí misma. Me di cuenta de algo que me golpeó más fuerte que el miedo de anoche. No me sentía sucia, no me sentía usada, no me sentía como el trofeo de nadie. Me sentía extrañamente fuerte. Como si en ese cuarto, entre amenazas y besos, hubiera recuperado una parte de mí misma. Me levanté, recogí mi ropa, me la puse con movimientos torpes. Lo sentí mirarme, pero no dijo nada. Antes de salir, me detuve en la puerta. Esto, no sabía ni cómo formularlo. No cambia mi decisión. Sus cejas se arquearon apenas. ¿Cuál de todas?, preguntó. La de quedarme, dije. No es porque me salvases de Petrov, no es porque me hayas dado un arma, ni siquiera es por... Gesticulé entre los dos, la cama, todo. Esto tomé aire, es porque, por primera vez, siento que no estoy reaccionando a lo que otros hacen conmigo. Estoy eligiendo... Él me miró con una intensidad que casi me hizo retroceder. Entonces ya estás más dentro de mi mundo de lo que pensaba, dijo. Aquí, las decisiones se pagan caras, pero al menos son tuyas. Abrí la puerta. No le digas a Emma que dormí aquí, añadí.
Todavía no sé cómo explicarle eso. Tu secreto está seguro conmigo, Sofía, dijo, con una media sonrisa por ahora. Salí al pasillo, cerrando despacio. Fui directo a la suite. Emma estaba sentada en la cama, el pelo hecho un desastre de rizos, Flopsy en su regazo, viendo caricaturas en la tablet que Rosa le había dejado. Al verme, sus ojos se iluminaron. ¡Mami! Saltó de la cama y se lanzó a mis brazos. Te estaba buscando. La apreté contra mí, respirando su olor a shampoo infantil y chocolate. Estaba aquí cerca, mi amor, dije. No voy a ninguna parte. La levanté, la giré en el aire en río. Y ahí, en medio de esa mansión, con mi hija en brazos, la voz de Petrov aún resonando en la memoria, supe algo con brutal claridad. No había marcha atrás. Había elegido quedarme, con un jefe de la mafia, en una guerra que aún no terminaba, con un hombre que podía ser mi condena y mi salvación al mismo tiempo. La única pregunta ahora era, ¿podríamos sobrevivir lo suficiente para que este error de mensaje se convirtiera en la mejor historia de nuestras vidas? Y así, amigas, un mensaje equivocado, una puerta abierta en plena noche y un jefe de la mafia con ojos de hielo terminaron, cambiando por completo la vida de Sofía y de Emma. Lo que empezó como un error desesperado en la pantalla del celular se convirtió en un pacto peligroso, una nueva identidad, y en algo que ella jamás imaginó, al sentir su corazón latir otra vez, justo al lado del hombre más peligroso que ha conocido. Cuéntenme, ¿qué fue lo que más te atrapó de esta segunda parte? ¿El momento en que Sofía, temblando pero firme, se plantó frente a la puerta con el arma por Emma? ¿La confesión de que Mike planeaba llevarse a la niña? ¿O esa cena silenciosa en la que ella se dio cuenta de que, por primera vez, alguém estava realmente disposto a proteger as duas, ainda que fosse un mafioso? Y ahora la pregunta que no quiere callar en sí: estuvieras en el lugar de Sofía, ¿huirías con una nueva identidad y empezarías de cero lejos de todo, o te quedarías bajo el ala de Elisio, con toda la protección y todo el peligro y la intensidad que él trae? ¿Creen que puede salir algo bueno de un amor que nace en medio de la mafia, de amenazas y de deudas de sangre? ¿Confiarían en la palabra de un hombre como Elisio, o tendrían miedo de que un día esa misma mano que cuida pueda destruir? Si quieren una tercera parte, con más guerra contra Petrov, más pruebas para Sofía, más celos, más decisiones imposibles y, claro, más tensión entre ella y Elisio, me lo dicen en los comentarios. Escribe parte 3 y dime qué te gustaría ver: Sofía salvando a Emma en un ataque real, ella teniendo que disparar por primera vez, o un Alessio más vulnerable, mostrando qué hay debajo de ese jefe implacable. Gracias de corazón por escuchar esta historia hasta el final. Si esta noche te dormiste con el corazón un poquito acelerado y la mente llena de y sí, regálame tu like, suscríbete y comparte esta historia con esa amiga que ama romances peligrosos. Ustedes son quienes hacen que estas historias vivan y crezcan. Hasta la próxima. Sigan soñando, sigan imaginando y, sobre todo, manténganse un poquito misteriosas.